Vez más en la transmisión de esta clase en que estamos revisando el judaísmo del Nuevo Testamento. Vamos a hablar en este día de Marcos, que es el documento que hemos estado estudiando. Y ahora nos vamos a ir del versículo 35, capítulo 12, versículo 35 al versículo 44. Como saben, pues doy lectura y luego comienzo a dar una explicación, como ya lo he hecho saber, desde la perspectiva judía que se encuentra en el Nuevo Testamento. Comienzo con la lectura. Tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo, como dicen los escribas, los seforim, que el Mesías es hijo de David, o sea, el Mashiach ben David. David mismo ha dicho, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor, de donde pues viene que sea hijo suyo, y una gran muchedumbre le enseñaba con agrado. En su enseñanza les decía, guardaos de los escribas que gustan de pasearse en rozagantes túnicas, de ser saludados en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, mientras devoran las casas de las viudas y simulan largas oraciones. Estos tendrán un juicio muy severo. Bueno, vamos a comenzar con este tema. El tema del origen del Mesías, el origen del Mashiach en hebreo. Como les digo, estamos revisando el Nuevo Testamento y obviamente al ser escrito, un documento escrito por judíos, hablando de un personaje judío como Jesús, pues obviamente el contexto es únicamente ese, ¿no? El judío. Así que habrá que entender cada una de sus enseñanzas con este conocimiento. Y esto es lo que hemos revisado a través de estas lecciones en el judaísmo del Nuevo Testamento, revisando el Evangelio de Marcos. Ya nos encontramos ahora con Jesús cercano al sumum de su misión, que finalmente sabemos que será la muerte. Bueno, él se encuentra ya en Jerusalén y desde ese lugar está dando a conocer una enseñanza mucho más profunda, porque mientras se encontraba en la Galilea gente más sencilla, de conocimientos más escuetos, sí podía hablar de temas iniciales acerca del judaísmo y acerca de la Torá y de la relación que debe sostener el individuo, el ser humano, el pueblo de Israel para con Hashem. Y habla mucho acerca de llevarse bien con los demás, el hacer las cosas para el beneficio de los demás y olvidarse un poco de sí mismos, de este egoísmo del yo. Y luego entonces servir más bien a los demás. Esto es lo que hace Jesús en sus enseñanzas en Galilea, pero ahora que ya está en Jerusalén, la gente un poquito más conocedora de la Torá, porque los grandes maestros de la Torá se encuentran allí, y de este modo entonces la enseñanza de Jesús es un poquito más profunda. Y esto es lo que vamos a ver desde que él empieza a llegar a Jerusalén hasta este momento en que va a retomar un tema o va a tomar un tema crucial en el judaísmo, que es hablar acerca del Mashiach, de hablar acerca del Mashiach. Y para esto él va a usar, dice, tomando la palabra,
que esto es típico de los maestros, de los rabinos de aquella época. Y entonces él toma la palabra, el público siempre está atento por conocer el mensaje que tienen los grandes maestros. Obviamente Jesús ya se encuentra entre estos grandes maestros, así que la gente al oír el tema del cual va a hablar Jesús, pues inmediatamente se interesa, así que comienza a, a poner atención. Por eso el texto dice, tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo. O sea, no hay escenario más importante para hablar acerca del judaísmo, que es desde el centro, el núcleo del judaísmo, que es el templo. En el templo se concentran, como le digo, los grandes maestros y se concentra la enseñanza más especial, más fuerte, más profunda. Entonces Jesús acapara la atención de todos y él comienza con una cuestión. ¿Cómo dicen los escribas que el Mashiach es Ben David? ¿Cómo es que dicen los escribas? Los escribas, como ya sabemos, los escribas son estos hombres que redactan los documentos religiosos, comenzando con la Torá de Moshe Rabenu, el Tanaj y muchos otros escritos que hablan de estudios bíblicos, de comentarios bíblicos. Esto es lo que hacen los soferim, los escribas. Son gente muy letrada en el conocimiento de la Torá y de la interpretación bíblica. Esto es lo que son estos seforim. ¿Por qué? Porque como son copistas de la Torá, tienen conocimiento. Entonces, esto lo emplean cada tanto en su enseñanza, cuando ellos son los que están dando clase. Entonces, ellos, obviamente, por su acercamiento con la Torá, vamos a recordar que no todos tienen acceso a documentos como lo tienen los soferim. Entonces, el pueblo se educa oyendo a otros maestros. En este caso, están oyendo a Jesús y se dice, ¿cómo es que los escribas dicen que el Mesías es hijo de David? El Mashiach. El Mashiach ben David. Bueno, el Mashiach es este ser especial, privilegiado, que va a venir a encauzar a nuestro pueblo a una conexión con Hashem de manera extraordinaria, de manera profunda, a un grado que no perderá esa relación con Hashem. Esta es la misión más importante que tiene el Mashiach. Entonces, por eso, dentro del pueblo le conocemos también como el Melech HaMashiach, el Rey Mesías. ¿Por qué lo conocemos así? Porque se dice, de acuerdo a lo que dice aquí la Torah, de acuerdo a lo que dice el Tanaj, en el Salmo 110, que es el salmo que está citando aquí Jesús para hablar acerca del Mashiach. David mismo ha dicho inspirado por el Espíritu Santo. David mismo ha dicho inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, estas palabras que Jesús usa van a hablar acerca de la motivación que tienen, en este caso los escribas, como son los que están hablando acerca de que los está citando Jesús, como que ellos son los que han difundido la enseñanza de que el Mesías es hijo de David. Y todos sabemos que el Mesías es hijo de David, es del linaje de David, porque el profeta Shemuel, cuando unge a David Amelech como rey, le hace saber que su linaje, que uno de su linaje permanecerá para siempre como rey para Israel. Y obviamente cuando David
ve el tránsito de su reinado en la historia, se da cuenta de las dificultades que existen en que un hombre, un descendiente, uno de sus descendientes, pueda mantenerse permanentemente en su reinado. Porque él, con los años, el desarrollo de los años, se va a dar cuenta que va a haber conflicto entre sus hijos para ver quién será el próximo rey para Israel. Entonces hay toda esa, todo ese caos en David, está viendo en su familia, en sus descendientes, toda esta situación para nada en armonía, y de pronto el profeta Shemuel le dice que uno de sus descendientes va a ser rey para siempre. Entonces, obviamente, en el escenario histórico, lo que David Amelech contempla, pues es difícil de ser concebido, es difícil que él pueda entender que uno de sus hijos reine permanentemente. Él lo ha hecho por 40 años y es una dificultad, e incluso su vida ha corrido peligro a causa de esto, no solo por Saúl, sino que incluso por sus propios hijos. Así que, ¿cómo se puede establecer un descendiente de él como rey para siempre? Porque esto es lo que le ha prometido Hashem a través de Shemuel. Más adelante vamos a ver que profetas van a hablar de algo que significa esta promesa que Hashem le ha hecho a David Amelech sobre su descendiente que reinará permanentemente en el pueblo de Israel, mencionando una calidad, un calibre de linaje extraordinario, ¿no? Príncipe de paz y de gran justicia, todo esto que dice principalmente el libro de Yesaya y alguno que otro profeta. Entonces, se vislumbra a través de lo que está dando a conocer el profeta, comenzando con Shemuel y después con otros profetas, lo que el propio David va a exponer aquí en el Salmo 110. El Salmo 110 va a mencionar principalmente dos cosas. Uno, que es lo que va a hacer saber aquí Jesús. David mismo ha dicho inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lo mismo que los profetas fueron inspirados, David ha sido inspirado. David ha sido inspirado y esta es la razón de por qué ha escrito el libro de los Teilim, el libro de los Salmos. Y ha venido bajo una dirección divina, lo que ahí está escrito. Lo que significa que la idea, el pensamiento que hay en David Amelech está siendo respaldado por el cielo y se va a llevar a cumplimiento lo que está concluyendo David Amelech. Y esto es también destacado por el hecho de que menciona a Jesús que es inspirado por el Espíritu Santo David para mencionar estas palabras. Ahora, sabemos que efectivamente Jesús no escribe estas palabras, él las menciona. Quien dice esto es Marcos. Ahora, Marcos, según se sabe, él escribe de acuerdo a las experiencias de Pedro. Sin embargo, el documento que nosotros tenemos hoy delante del Evangelio de Marcos, obviamente no es un documento de puño y letra de Marcos, sino tenemos una copia que vino, bueno, en primer lugar sabemos que Marcos escribió más o menos en el año 60-70 después de esta era, o más bien, sí, en esta era común. Y obviamente la copia que tenemos ya es hacia el siglo II. O sea, no es propiamente la copia original de Marcos, pero es una copia antigua, la que tenemos que respalda esta opinión, ¿sale? O sea, que
Sin embargo, estamos hablando de un documento que tiene por lo menos unos 1700 años, el documento más antiguo que se posee, poseído por el Vaticano, acerca del Evangelio de Marcos. Y lo mismo va a pasar con todos los demás evangelios. Em, cuando, cuando el Nuevo Testamento se decodifica, o sea, se canoniza, es establecido, digamos, directamente o ya fieles a estos conceptos del canon del Nuevo Testamento, es en el concilio de Hipona. En el concilio de Hipona es cuando ya se documentan que van a ser los 27 libros que van a formar parte de lo que es el Nuevo Testamento. Pero previamente a esto, Irineo comienza a concebir que el Espíritu guía a los hombres que escribieron los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto lo hace Irineo a finales del siglo II y a principios del siglo III. También Orígenes comenta precisamente esto. Así que tenemos que estos documentos de los que estamos hablando se hace saber la opinión del judaísmo en aquella época con respecto del Melech HaMashiach. El Melech HaMashiach, entonces, está hablando de que David menciona en Salmo 110, David menciona 2 enseñanzas. Primeramente, menciona que David menciona que el Adonai, Yud-Heh-Vah-Heh, Hashem, dijo Hashem a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esta es una de las primeras cosas que menciona de forma extraordinaria el libro de Salmo. Esto lo hace David inspirado por el Espíritu, de acuerdo a lo que dice Marcos, de acuerdo a lo que dijo Jesús. Y también se menciona sobre ser un sacerdocio según el linaje de Melquisedec. Aquí tenemos 2 líneas que vienen por inspiración divina, dice Jesús, que esto es lo que se creía en aquella época del judaísmo del Segundo Templo, que se mencionaba que el Mesías debe ser del linaje de David. O sea, esto definitivamente, esto es lo que se creía. Por ejemplo, en el libro del Talmud, en lo que hoy nosotros tenemos como el Talmud, se van a registrar principalmente 2 líneas de interpretación de este salmo. La primera línea es que David estaba hablando de sí mismo. O sea, David estaba inspirado, pero estaba hablando de sí mismo. Y otra corriente, otra línea dice que no es David el que escribió este salmo, sino que eran otros cantores los que escribieron este salmo y estaban referenciándose de David. Sin embargo, pues obviamente sabemos que de acuerdo a lo que dice el texto, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, jamás vimos a David yéndose al reino celestial, al Olam Abba, y esperar allí el momento en que Hashem, como el poderoso en las batallas, coloque a todos sus enemigos hincándose delante de él para servirle. O sea, esto no le ocurre a David, por lo tanto, en ningún momento se está hablando de David Amelech, ¿ya? Y esto lo sabemos estas explicaciones las sabemos por el Talmud. Ahora, tomemos en cuenta que el Talmud también son enseñanzas que oralmente se van a seguir en esta misma época del judaísmo. Pues el judaísmo surge aquí, con todos los documentos, como yo lo he explicado previamente en otras clases. Por lo tanto, vamos a ver que el Talmud, las copias que hoy tenemos del Talmud, si el evangelio es más genuino, más auténtico, por cuanto es más en el origen del judaísmo.
Porque las copias más antiguas que hoy poseemos del Talmud son copias que tienen unos 800, 900 años de antigüedad. Es decir, no tenemos documentación previa, copias anteriores a esta. Y la mayoría de esas copias se van a encontrar cuando las cruzadas cristianas vuelven a Jerusalén y están en las regiones de Babilonia y todo lugar a donde están los paisanos. Y se recogen esas copias y muchas de esas copias son recogidas por el Vaticano. Es decir, el Talmud, si del Nuevo Testamento no hay copias auténticas, del Talmud mucho menos. O sea, imagínense, si apenas de los famosísimos rollos del Qumran, aproximadamente el 25% del Tanaj, solo el 25% del Tanaj, del contenido del Tanaj, ha sido encontrado en los rollos del Qumran. Es decir, nos falta el 75% de archivos y documentos de aquella época. Estamos hablando del judaísmo del Segundo Templo. O sea, ni los propios rollos del Qumran tienen antigüedad, tienen una antigüedad y sobre todo que nos hablen de un porcentaje siquiera mayoritario del contenido del Tanaj, o sea, de la ley, de la Torá, de los Nevi'im, los Ketubim. O sea, ni siquiera eso tenemos. O sea, todo esto nosotros lo hemos traído solamente porque hemos oído de ello y creemos en ello porque vemos que hay un mensaje con continuidad, pero no tenemos documentos que nos permitan ir hasta donde de manera inicial comenzó el mensaje. Ni siquiera lo tenemos con respecto de la Torá, ni los Nevi'im, ni los Ketubim. Sí tenemos muchos escritos y comentarios del Qumran, pero escritos y comentarios que confirman muchos pensamientos, pero ya no tenemos, y opiniones, pero ya no tenemos documentos tan antiguos de la propia Torá. Por ejemplo, de lo que más se encuentra en Qumran, obviamente van a ser la Torá de Moshe, los Teilim y el libro de Yesayá. O sea, con esto nosotros nos vamos a dar cuenta en dónde estaban ellos más inclinados a estudiar. O sea, cuál era la importancia de su enseñanza, de su explicación. Por lo tanto, es Torá, los Salmos y Yesayá. Y vamos a darnos cuenta que esto gira en torno al Melech HaMashiach. O sea, estos son los tiempos, esos son los tiempos en los que se está esperando la manifestación del Melech HaMashiach. ¿Ya? Ahora, tomando entonces esto en cuenta, David, cuando escribe el Salmo, está entendiendo una referencia. Debemos entender esto. Hay una referencia a un linaje permanente, un descendiente de él que tenga un linaje permanente para ser el rey de Israel. Esto desde el punto de vista histórico, humano, natural, sabe que una persona tiene un tiempo de vida, así que debe ser de algo de trascendencia. Segundo, por medio del Espíritu Santo, David dice, es sacerdote según el linaje de Melquisedec. El linaje según de Melquisedec, este es un linaje que viene de Adam Arishon. Ya como sabemos, una vez que pasan todas estas generaciones y las cuales van a ser destruidas y el único que se levanta es Noah, que queda con vida es Noah, los demás, todo el mundo es castigado, y de entre sus hijos quedan Shem, Ham y Yafet. Uno que viene de Shem es el que se va a quedar con el linaje sacerdotal que viene desde Adam Arishon, porque Adam Arishon es el sacerdote. Entonces, es el sacerdote para la humanidad y esa misión, ese carácter viene sobre toda la humanidad hasta Noah y posteriormente a Shem. Y este linaje es el que viene seguido y es al que Abraham Avinu le hace entrega de los diezmos después de la batalla que se ha dado para la liberación de Lot. Entonces, de ahí viene Melquisedec. Entonces, tiene un linaje
un linaje que solamente a través de los supuestos, a través de todo esto que yo estoy exponiendo ahora, sabemos que es un linaje que viene desde Adán Arishon, pero no lo vemos tal cual, explícito, sino es un linaje que tiene que ver con la humanidad entera. Entonces, esto lo escribe David Amelech en el Salmo 110, así que él está percibiendo, un linaje descendiente de él, pero que trascenderá la existencia y que viene por una misión humana, por el linaje de Melquisedec. No es una situación únicamente que involucre a nuestro pueblo Israel, sino que está hablando de algo más allá. Esto es lo que ha escrito David Amelech en el Salmo 110. Ahora, si de pronto hay paisanos nuestros, hay sabios entre nuestro pueblo Israel que no se ha dado tiempo de intentar entender estas cosas, lo ha hecho porque se involucran en la lectura del Talmud y de esto que escribió más adelante Maimónides acerca del Sanedrín y del libro de los Reyes. Pero para eso ya han pasado 1000 años más, o sea, hace 1000 años apenas, que esa instrucción, que esa enseñanza ha estado dentro de nuestro pueblo. Más de lo que nosotros estamos hablando aquí en el Nuevo Testamento es una enseñanza 1000 años más antigua. 1000 años más antigua, y que en aquel tiempo, como la muchedumbre va a descubrir y va a manifestar Marcos, dice, hicieron caso de lo que de la inteligencia y de la sabiduría de Jesús. El mismo David le llama Señor. Entonces, ¿por qué? Dice, ¿de dónde pues viene que sea hijo suyo? Si el mismo David le llama Señor, o sea, dice Adonai a mi Señor. O sea, está recibiendo por profecía David Amelech, profecía del cielo, por eso dice Adonai a mi Señor, refiriéndose a que también de quien habla Adonai es una autoridad para David. ¿Y cómo es que puede ser una autoridad para David, siendo que David es rey y siendo que un descendiente de él es el que ocupará posteriormente el trono? ¿De dónde pues que viene que sea hijo suyo? ¿Por qué nosotros decimos que un descendiente de David va a ser el rey de Israel? Pues porque así lo dice literalmente el texto. O sea, Shemuel le dice, vamos a levantar a un descendiente tuyo para que sea rey de Israel, y nunca perderá ese linaje. Nunca se perderá ese linaje real en tus descendientes. Así que se sabe que un rey tiene que ser hijo de David Amelech. Por lo tanto, el Melech HaMashiach es descendiente natural de la carne, físicamente es descendiente de David Amelech. No puede ser distinto. Debe ser así. Un descendiente en la carne, un descendiente físico, un descendiente natural. O sea, un hijo de David, ya un descendiente de David. Por eso es que aquí el texto dice de Mashiach ben David. Ahora, Jesús ocupa estrictamente el texto Mashiach ben David. Ya David por medio del Espíritu, es decir, su mente, buscando trascender la enseñanza de lo que aquí está escrito, como sabemos, va a hablar la Torá y todo el Tanaj y todo el libro místico, como lo es el de la Torá, como lo es el Tanaj, va a hablar de cuestiones simbólicas. Y esto es a lo que precisamente está investigando David Amelech. Por eso
él concluye de la siguiente manera. Y nosotros sabemos que él le llamará mi Señor porque será más trascendente que él. ¿Cómo no va a ser más trascendente que él si el propio texto, Hashem, le ha hecho saber que es un linaje que reinará para siempre? Uno de sus descendientes, un vástago de David, uno, o sea, una persona, no una línea, una persona será el descendiente que reine para siempre. ¿Y cómo es que puede reinar para siempre? Porque para que pueda reinar para siempre es porque trascendió su vida. La vida de ese hombre, descendiente de David, trascenderá el plano físico y plano natural en el que nació originalmente como linaje de David. O sea, él trascenderá. O sea, su vida mortal se acabará. Su vida mortal perecerá. Esto es lo que ha sabido David Amelech. Y ahora Jesús está confrontando con este nuevo grado de enseñanza y de interpretación a como solo dicen los escribas. Es decir, los escribas se están deteniendo solamente en el plano físico, en el plano terrenal, de que es un linaje de David, el cual es cierto, es un linaje de David. Pero David se fue más allá. David sabe que ese linaje suyo trascenderá lo temporal. Se irá hacia un plano eterno, hacia un plano etéreo, hacia un plano superior. Esto es lo que sabe David y lo plasma en un salmo, el 110. Y una gran muchedumbre le escuchaba con agrado. O sea, aquí está hablando del Melech HaMashiach, de un reinado que trasciende el plano físico. Todos sabemos que no hay armonía si David Amelech, siendo rey, siendo de acuerdo al corazón de Akadosh Baruj Hu, y vivió difícil su reinado, siendo él el propio rey de Israel, les digo, en guerras, en muertes, en intentos de muertes para él, de sus propios hijos, de sus propios amigos, de sus esposas. Entonces, estamos hablando de una situación nada grata en el plano terrenal. Así que al hablarle lo que el profeta está mencionando, él dice, ciertamente, él pensaría que debe ser un trascendente para que su experiencia sobrepase la mundanalidad. Es por eso que le dice mi Señor. O sea, lo sobrepasa. La forma de su gobierno, la concepción de vida, la concepción de este mundo terrenal, lo ha sobrepasado ese descendiente David, y por eso es que él se rinde ante ahora ya sabemos, el Melech HaMashiach, descendiente de David Amelech. Y esto es lo que nosotros debemos saber. O sea, el Melech HaMashiach es del linaje real de David en la carne física, naturalmente, es decir, padre y madre, principalmente el padre, porque tiene que ser, para ser rey, tiene que ser descendiente de un hombre directamente del linaje de David. Así que para que el Melech HaMashiach sea rey, tenga derecho al trono, tiene que venir por la vía terrenal, por la vía natural, es decir, ser de la simiente, ser del semen, ser semilla de David el rey. Así que el padre físicamente, naturalmente, debe ser de David, debe ser linaje de David, este padre del Melech HaMashiach. Pero este Melech HaMashiach, o sea, va a trascender el plano natural, es decir, va a morir como todo ser humano mortal, va a morir, pero durante su reinado, durante el tiempo que él permanezca en esta tierra, trascenderá a planos superiores, mayores, de tal modo que él, porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos,
debe resucitar, el Melech HaMashiach debe resucitar, y en ese momento, gracias a su formación espiritual tan importante, en el que toma preferencia por el bien de los demás y que su mente se expande hacia Kadosh Baruj Hu, entonces esta fuerza interior en este rey lo hará trascender de tal modo que ni la propia muerte lo va a poder detener. Por eso es que nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Así que este hombre dejará este cuerpo mortal, trascenderá a los planos superiores. Y esto es el que nosotros llamamos el Melech HaMashiach. Al trascender los planos superiores, es decir, ya no verá más la muerte, entonces sabremos que él es el Melech HaMashiach. ¿Ya? Así, esto es en lo que nosotros los judíos hemos creído siempre. Ahora, lamentablemente esta información se esconde mucho porque hay casos de muchos falsos mesías en donde se mencionan tantas y otras cosas un tanto diferentes a lo que yo he expuesto, pero así, de cierto y claro y directo, como lo he mencionado ahorita, él es un ser humano, hijo de un descendiente físico de David Amelech, que verá la muerte, deberá ser así, pero que al final de cuentas trascenderá. De ahí viene todo esto. Bueno, entonces, para poder hablar acerca de esto, ya estamos en el tema central del Nuevo Testamento y de lo que más tarde vamos a ver como Jesús. El Evangelio según San Marcos es un tanto biográfico y simbólico. Es tal vez un poco más biográfico que simbólico. Para decir histórico, bueno, no tan histórico porque ahí tienen que ver otras cosas, pero es como un poquito la vida de Jesús, pero y de repente se detiene a dar flachazos, como en este caso, acerca de lo simbólico de la vida de Jesús, de cómo se debe de interpretar. O sea, es metafórico, es parabólico lo que está mencionando el Evangelio de Marcos. Ahora, más adelante, el Evangelio de Mateo va a hablar más, ya no tanto biográfico, porque ya Marcos se concentró en exponer lo biográfico y ahora va a hablar más de lo simbólico. Por eso el libro de Mateo, según se sabe, va a ser escrito en hebreo, con un pensamiento y un contexto más hebraico y por lo tanto más simbólico. Y se trata de explicar todo este tema. Ahora, las manos de los cristianos se han metido mucho en el texto mismo del Evangelio de Marcos. Como le digo, nosotros tenemos copias de las copias. Así que, como saben, el Evangelio de Marcos comienza diciendo, este es el Evangelio de Jesucristo, y luego menciona Hijo de Dios. Esta palabra, Hijo de Dios, no aparece en los textos más antiguos. Esto aparece en los textos, en los manuscritos más antiguos. Con esto nosotros podemos entender cómo este concepto de Hijo de Dios comienza a meterse tardíamente, pero para empezar a introducir al lector en la doctrina que ya comienza a concebir el cristianismo para sí. O sea, por ejemplo, a partir de lo que sucederá después, cuando se ponga de acuerdo a la perspectiva de Marcos, que Jesús va a ser considerado como el Mesías, vamos a ver que esa es la razón por la cual tardíamente conectan este Evangelio de Marcos con el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios. Así es como comienza a mezclarse el conocimiento judío con la óptica grecorromana de los seguidores posteriores, muy posteriores de Jesús, no de los seguidores primeros. Estamos hablando hasta del siglo V de esta era común, todos eran seguidores muy auténticos, pero posteriormente comenzaron a surgir seguidores
con otro tipo de ideologías y filosofías, obviamente aprendidas en la cultura grecorromana. Pero al final lo que yo estoy haciéndoles saber aquí es que este es el concepto que nosotros manejamos del Melech HaMashiach. Ahora, les digo, muchos no quieren darlo a conocer de este modo porque ya tienen estos roces con la iglesia. Pero los judíos desde la antigüedad hemos sabido, tal como lo dice aquí este texto de la antigüedad, hemos sabido que es un descendiente de David, del linaje físico de David, pero que trascenderá, que va a resucitar de entre los muertos. Esto ya lo sabemos, esto lo hemos creído así desde siempre. Ahora, como les digo, no se ha difundido tanto y no todos tienen el deseo y las ganas para poder expresarlo, ¿no? Espero que hoy podamos saber esto ahora a través de este texto, de esta transmisión. En su enseñanza, continúa Jesús diciendo, en su enseñanza les decía, guardaos de los escribas que gustan de pasearse con rozagantes túnicas, de ser saludados en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, mientras devoran las casas de las viudas y simulan largas oraciones. Estos tendrán un juicio muy severo. Es decir, dado que ellos se hacen como la jerarquía mayor, se sienten como la jerarquía mayor, luego entonces quieren así ser alabados y aceptados por todos y que se les rindan pleitesías y se les dé todo lo necesario. Y sin embargo, ellos que tienen el conocimiento, la educación, para poder aprovechar ese puesto que tienen al estar inicialmente en las sinagogas, al principio en las sinagogas, deberían estar enseñando este mensaje y sin embargo no se hace. Así que el asunto es este. Bien. Contrario a esto, o sea, la contraparte, dado que ellos debiendo hablar, nuestros líderes debiendo hablar de este tema como nosotros lo estamos hablando hoy, creo, con claridad, debiendo ellos hablar de este modo, no lo hacen, dice, ellos tendrán un juicio muy severo. Continúa Jesús diciendo, y estando sentado enfrente del gasofilacio, observaba cómo la multitud iba echando monedas de cobre en el tesoro, y muchos ricos echaban mucho, que tiene mucho, echa mucho. Y llegándose una viuda pobre echó 2 leptos que hacen un cuadrante, o sea, poco. Ni lo que se hace en un día, ni la ganancia de un día. Y llamando a los discípulos les dijo, en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos cuanto echan en el tesoro. Pues todos echan de lo que les sobra, como hacen los ricos, pero esta de su miseria ha echado todo cuanto tenía, todo su sustento. Entonces, esto es lo que pasa, el corazón humilde, la gente sencilla, la gente humilde, se entrega directamente a Hashem y entrega toda su confianza a Hashem y todo su sustento y todo su soporte, porque tiene nada que perder y sí mucho que ganar. ¿Sí? Esta es una de las razones también por las cuales una persona como su servidor, que quién es dentro de nuestro pueblo Israel, no soy absolutamente nadie, pero yo entrego esta enseñanza y doy a conocer las cosas que yo he aprendido, no de mí mismo, sino que he sido enseñado por otros y con la ayuda del cielo, por supuesto. Y entrego todo esto a fin de poder hacer las cosas entregando todo lo que yo tengo, ¿no? Todo lo que yo soy y darle dirección y confiar plenamente en Akadosh Baruj Hu y que esto siga el camino que tiene que seguirse. Pero muchos se detienen a hablar, se detienen de hablar de estos conceptos porque tienen una jerarquía, porque solo dan lo que les sobra. Y sí, efectivamente, yo he tenido la oportunidad de platicar con grandes sabios de nuestro pueblo Israel, grandes rabinos,
y hemos platicado y sí, solamente te dan una enseñanza escueta, rudimentaria, y difícilmente se atreven a explicar algo más profundo. Aquí mismo, a través de esta red de sistema de información, se puede ver que hay muchos sabios de nuestro pueblo que empiezan a hablar de estas cosas que para unos no son extraordinarias, pero es repetitivo. O sea, estamos hablando de un mensaje, están repitiendo lo que dijo Rashi Maimónides, que en los tiempos de Rashi Maimónides era extraordinario, era una novedad oírla. Pero aquí, tras 800, 700 años de estar oyendo en lo mismo, no trascendemos, no seguimos, no crecemos, porque se repite la misma enseñanza que ha venido sucediendo desde hace 8 o 7 siglos y ha llegado a un estancamiento de parte de nuestro pueblo y no podemos trascender a algo más. ¿Por qué? Porque tienen miedo que si explican algo más profundo de forma abierta estoy hablando, tienen el temor del señalamiento, de que sean desplazados de los lugares que hoy en día ocupan. Así que, ¿a quién nos queda hablar de estas cosas, de estos temas centrales dentro del judaísmo desde la antigüedad? Conocidas por David, conocidas por el judaísmo del segundo siglo, conocidas por los profetas, Shemuel, Yesaya y todos estos profetas, y que hoy en día hemos dejado de lado de comentarlo. Y en cambio comienza la gente a creer, por causa de eso, de ocultar este conocimiento. En cambio empezamos a oír que hay tanta enseñanza buscando desacreditar a la iglesia cristiana y a Jesús como el Mesías, porque creando doctrinas que en nada están en comunión, ni siquiera con lo de la iglesia cristiana, mucho menos con lo del judaísmo de esta época. Así que de este modo se entiende claramente y perfectamente, de acuerdo a lo que dice Jesús, que quienes tenemos una dignidad más sencilla, más humilde dentro de nuestro pueblo, pues somos los capaces de entregar todo por lo que hacemos. Pues bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Le invito a que comparta este video con otras personas para que empecemos precisamente a hablar de esto. Y sobre todo cuando empecemos a revisar el Evangelio de San Mateo, vamos a alcanzar a entender cosas todavía más profundas acerca de este mensaje del judaísmo del Nuevo Testamento. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom a todos. Un placer saludarlos.